Esta mañana vamos a seguir en la serie de mensajes sobre Jesús, nuestro Salvador, sobre Jesús. Vamos a estar en Mateo, capítulo 4. Si ustedes tienen su Biblia, en Mateo, capítulo 4, son la mayoría de los versículos que vamos a leer. También los otros versículos más que Mateo capítulo 4 voy a estar mostrando en la pantalla. En la semana pasada, si ustedes estaban con nosotros, estudiamos el ministerio preparatorio de Juan el Bautista, también el bautismo de Jesús. Para nosotros, el mensaje de Juan es un mensaje de arrepentimiento del pecado también y la fe en Jesús. Sabemos que son como dos lados de la misma moneda. No puede creer en Jesús con una fe viva y verdadera si no se arrepiente de sus pecados. También es posible que el hombre puede reformar a sí mismo sin creer en Cristo, porque el hombre perdido está en esclavitud del pecado y solo Jesús puede romper las cadenas y darnos la libertad para andar en justicia. Entonces los creyentes arrepentidos se bautizaron y se identificaron con Jesús. Y cuando Jesús vino y Jesús se bautizó, Él se identificó con los creyentes arrepentidos, porque Él se bautizó, no es porque Él tuvo que arrepentirse, era para identificarse con nosotros. Y la Biblia dice que en su bautismo que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los creyentes arrepentidos estaban conectados con el Salvador Jesús. Pero inmediatamente después de su bautismo, la Biblia dice que el Espíritu Santo que descendió encima de él y que él fue ungido con el Espíritu Santo, que la primera cosa que pasó es que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Versículo 1 y 2 en nuestro texto dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto después de su bautismo, en el desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice que tuvo hambre. El Espíritu Santo lo llevó al desierto y lo hizo con propósito. Entonces no era sin propósito, no era una consecuencia del pecado. Dice que el propósito era para ser tentado por el diablo. Para Jesús, este tiempo era necesario. Era un tiempo de ser probado antes de su ministerio público. Era un tiempo de tentación muy intensa. También era una prueba muy, muy dura. Jesús sufrió hambre increíble y tenía mucha sed. También él no tenía paz en este tiempo porque estaba bajo ataque espiritual de Satanás. La tentación de Jesús y el mensaje que vamos a estudiar en este texto es muy importante porque Jesús, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote en el cielo, dice que Él entiende qué significa ser tentado. Él sabe qué significa tener hambre. Él sabe qué es el dolor de ser rechazado. Hablando de Jesús, la Biblia dice en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. La tentación de Jesús es importante porque Cristo nos muestra que es posible triunfar contra Satanás en el tiempo de tentación y bajo el ataque espiritual. En la misma manera que nuestro Señor Jesucristo, Él fue tentado y probado en el desierto, me pregunto, ¿qué es
su desierto. ¿Qué es el desierto de usted? Yo espero que usted ha recibido a Cristo como su Salvador, que se arrepintió de sus pecados, que está creyendo en Jesús, que usted se bautizó bíblicamente y está identificado con Cristo en su bautismo, pero tal vez hubo momentos en su vida cuando era muy fuerte espiritualmente. Espero que sí. Pero es posible esta mañana que usted se encuentra en un desierto espiritual, que está viviendo en un tiempo de tentación y prueba, una prueba de fe. Posiblemente usted no sabe cómo seguir adelante. Posiblemente está bajo ataque de Satanás, un ataque satánico. Él está sembrando en ese tiempo mucho desánimo. Está sembrando depresión, está sembrando duda en su corazón. Tal vez se encuentra en problemas físicos o problemas económicos también. A veces, los desiertos espirituales son consecuencias del pecado, consecuencias de malas decisiones que hemos tomado, pero otras veces son tiempos que Dios permite en nuestra vida con un propósito bueno. En el caso de Jesús, nuestro Salvador, no era consecuencia del pecado, era un tiempo con propósito. La Biblia dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado, para ser probado. Dios permite problemas y pruebas así a veces para probarnos, para edificarnos, para purificarnos y prepararnos para tener la victoria en el futuro. Satanás quiere aprovechar los tiempos así, los mismos tiempos en nuestra vida, para destruirnos, para sembrar desánimo, depresión y duda en nuestro corazón. Cuando estamos en los desiertos espirituales, hermanos, tenemos que superar o vencer las tentaciones. Tenemos que vencer los ataques del diablo. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Sabemos que la victoria no es automática. No es que tenemos que decir gracias al Señor que Él me salvó y no hacer nada. No, tenemos que seguir adelante. Tenemos que tomar algunos pasos y también fortalecer nuestra fe. Voy a darle esta mañana 3 maneras en que podamos ganar la victoria y vencer su desierto espiritual. Primero, tiene que confiar en la provisión y el propósito de Dios. Dice en Mateo capítulo 4, vamos a leer en el texto principal, versículos 3 y 4. Dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire aquí en el texto que Satanás se llama el tentador. La Biblia nos enseña que no debemos decir que somos tentados por parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie con el mal. Satanás es el tentador y por esta razón se llama el tentador, porque él siempre nos tienta, siempre quiere alejarnos de Dios y hacer división entre Dios y su pueblo. La tentación de Jesús empezó primero con la venida del tentador. Yo creo que cada uno de nosotros debemos estar listos y preparados porque el tentador viene cuando nadie está esperando. Viene como ángel de luz y a veces no podemos reconocerlo. El primer ataque en esta primera tentación era contra la deidad de Cristo.
Él empezó su ataque diciendo, si eres el Hijo de Dios. Este fue establecido sin duda en el bautismo. Recuerda que Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una de las estrategias de Satanás es atacar la identidad de Cristo, también atacar su identidad como un hijo de Dios. Si usted se arrepintió de sus pecados de corazón y está confiando en Cristo como su Salvador, usted bíblicamente es hijo de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios siempre cuida de sus hijos o a sus hijos. En el desierto, Jesús estaba obedeciendo la voluntad de Dios para su vida. Era la voluntad de Dios que Cristo estaba en el desierto en este tiempo. Él estaba ayunando por 40 días. Él tuvo mucho hambre, tuvo necesidad física en su cuerpo. Satanás sabía sus necesidades y él enfocó su ataque en las necesidades físicas de Jesús. En el desierto, Cristo tuvo hambre y Satanás empezó con esta necesidad de hambre. Él dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, que Él es creador, Él es Dios, que Él tuvo el poder de hacer las piedras a pan. ¿Por qué no lo hizo? En los momentos de debilidad, Satanás siempre ataca el propósito de Dios. En el huerto de Edén, recuerde que Adán y Eva no podían comer del árbol de la vida, el árbol de la ciencia del mal y del bueno. Y Satanás dijo a Eva así, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Dios tuvo un propósito por su tiempo en el desierto. También Él tuvo un propósito por los 40 años que Israel pasó en el desierto. En su respuesta, Jesús citaba Deuteronomio capítulo 8, del versículo 2 al 4, y está en la pantalla, dice así, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. Y yo puse aquí en no sé la palabra, humillarte, es otra traducción. Era para que Israel aprendía a confiar en Jehová. Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió o humilló y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocíais tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. En otras palabras, era un tiempo muy, muy difícil para Israel, pero Dios tuvo un propósito por su tiempo en el desierto. Dios cuidaba de ellos en maneras milagrosas. Ellos no comieron pan normal, sino la maná que Dios prometió. Este tiempo era una prueba. En el fin, Israel entró a la tierra prometida con muchas victorias contra el enemigo. El desierto espiritual, hermanos, es un tiempo duro. Pero Cristo, usted puede confiar en la provisión de Dios y en el propósito de Dios, porque Dios puede proveer sus necesidades.
y Dios tiene un propósito por su tiempo. No importa si está en necesidad o si tiene todo lo que necesita. Dios tiene un propósito. Número 2, ¿cómo vencer tu desierto espiritual? Tiene que confiar no en los caminos, en los caminos del Señor. En nuestro texto, Mateo capítulo 4, vamos a leer versículos 5 y 6. Dice así: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. En la segunda tentación, el diablo le llevó al pináculo del templo en Jerusalén. El templo era muy alto. La gente que estudia la historia dice que era aproximadamente 50 metros en altura o 150 pies. Otra vez, Satanás atacó la deidad de Cristo y su estado como hijo de Dios. Él dijo: si eres hijo de Dios. Él atacó también el camino del Señor, diciendo: si eres el hijo de Dios, échate abajo. Y él citó, es interesante, Satanás citó un versículo del Antiguo Testamento en la Biblia. Posiblemente ustedes no saben, Satanás sabe la palabra de Dios también. Y él puede usar la Biblia para engañar al pueblo de Dios. Él citó Salmo 91, pero había algunos problemas. Problema número 1, era una cita incompleta. Mire aquí en la pantalla lo que Satanás dijo y también la cita correcta. Satanás dijo: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. La cita correcta dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, escuche, que te guarden en tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, ¿qué pasó? Satanás omitió las palabras que explican que esta protección es para guardarnos en los caminos del Señor. Problema número 2 es una aplicación equivocada. Satanás no solamente omitió las palabras que hablaban del camino del Señor, él también omitió la relación entre la promesa de protección y los caminos del Señor. Entonces, Dios tiene un camino para su pueblo, para los justos, y a veces es un camino difícil. Satanás siembra duda en la provisión y la protección del Señor. También Satanás presenta otros caminos. El plan de Dios era que Cristo pasó este tiempo en el desierto, no para echarse del templo de Dios y ser rescatado por los ángeles. Posiblemente él podría hacerlo así y toda la gente pensaría: qué bueno, este hombre es el Salvador. Mire, él saltó del templo y los ángeles lo rescató. Este hombre es el Hijo de Dios. Pero este no era el camino del Señor. El camino del Señor era anunciarlo en el bautismo a los fieles y después pasar este tiempo en el desierto, un camino más duro. Cuando salimos del camino del Señor, salimos también de la protección del Señor. Entonces, cuando estamos en los caminos del Señor, las promesas de protección aplican en nuestra vida. Pero cuando tomamos otro camino que no es del Señor, no vamos a ser protegidos por el Señor según las promesas. A veces no entendemos por qué estamos en el desierto espiritual. A veces no entendemos los caminos del Señor. El camino del enemigo a veces nos parece más fácil.
El enemigo, el tentador, presenta falsas promesas. A veces usa la Biblia incorrectamente, pero en verdad es un camino de destrucción. Vamos a leer Isaías 55, del versículo 6 al 9. Dice así: buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová, o dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, los caminos del Señor a veces son duros, a veces nos lleva al desierto, pero el Señor tiene un propósito. Y los caminos del Señor siempre son más altos y mejores que los caminos de Satanás. Porque los caminos de Satanás son engañosos, son mentirosos y terminan en destrucción. Jesús, en su respuesta a Satanás, dijo, en versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, Cristo contesta o responde con la palabra de Dios. Esta cita de Jesús viene de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Entonces, la respuesta a Satanás era así: no tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masa. Quiero hacer una pregunta y no tiene que contestar con su voz, pero en este texto, en Mateo capítulo 4, Satanás está tentando a quién. Dice que es la tentación de Jesús, que él está tentando a Jesús. Pero Jesús en su respuesta dice así, no tentaréis a Jehová. Entonces vemos aquí, sin duda, que Cristo es Jehová. Cuando Satanás tienta a Jesús, Satanás tienta a Jehová, porque Cristo es Dios, Cristo es Jehová. La tentación en masa, en este versículo de Deuteronomio capítulo 6, refiere al tiempo cuando Israel estaba en el desierto y no había agua. Recuerde que Dios iba a cuidarles. Dios podía proveer agua de la roca. Él proveyó el maná, una comida sobrenatural. Pero ¿qué pasó? En su prueba, Israel tentó a Jehová diciendo, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Quiero decirle esta mañana que el desierto no es un camino fácil. Pero los caminos del Señor siempre son más altos, siempre son mejores. Para vencer y superar su desierto espiritual, número 1, confiar en la provisión y el propósito del Señor. Número 2, confiar en los caminos del Señor. Es difícil, sí, pero puede confiar en el Señor. Y número 3 es estar contento y adorar a Dios.
En nuestro texto, Mateo capítulo 4, vamos a leer versículo 8. Dice así, Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En la tercera tentación, Satanás le hace a Jesús una oferta. Le dará todos los reinos del mundo y su gloria y toda su poder de los reinos. Cuando nosotros estamos en el desierto, Dios nos promete lo necesario. Dios cuidará de nosotros en maneras que a veces no podemos entender. Él nos cuidará siempre. Pero Satanás nos ofrece muchas cosas que no necesitamos. Él sabe que son los deseos de la carne. Él sabe las cosas que queremos que no necesitamos. Y Él ofrece las cosas así. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Puede Satanás dar las cosas así? Los reinos de la tierra, la gloria de los reinos, el poder, las riquezas y las cosas de este mundo. ¿Puede Satanás darnos estas cosas? La respuesta es sí y también no. Voy a mostrarle Lucas capítulo 4, versículo 6. Es el otro texto que habla de la tentación de Jesús. Satanás dice, porque a mí ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Entonces Satanás estaba diciendo a Dios que yo tengo poder de los reinos de la tierra. Yo tengo el poder de los reinos de la tierra. Yo tengo la gloria de los reinos. Y yo quiero darle a usted todas estas cosas. ¿Tiene Satanás control de los reinos del mundo? Como dije, sí y también no. Me explico. En la Biblia, Satanás se llama el príncipe de este mundo, se llama también el príncipe de la potestad del aire, se llama también el gobernador de las tinieblas, también se llama el Dios de este siglo. En Apocalipsis capítulo 13, hablando del anticristo, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, cuando el anticristo en el futuro tiene poder en este mundo, cuando él tiene autoridad, cuando todo el mundo está adorando a Satanás como si fuera un dios, dice que este poder vino del dragón y este nombre es un nombre de Satanás. También la respuesta es no, Satanás no tiene poder. ¿Por qué? Él no puede hacer ninguna cosa que el Señor Jesucristo no permite. Recuerden, cuando Satanás quería afligir a Job, él tuvo que conseguir permiso del Señor. El Señor permitió la aflicción de Job por un propósito. También recuerde lo que Cristo dijo a Pilotas. Vamos a leer Juan capítulo 19, versículos 10 y 11. Dice en la pantalla, Pilotas está hablando. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Versículo 11. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús fue crucificado solo porque Dios el Padre lo permitió. En verdad, era la voluntad de Dios que Cristo fue crucificado. Jesús no mereció la cruz. Dios permitió lo malo en la vida de un justo
para cumplir lo bueno para nosotros, para salvarnos, para salvarte a ti y salvarme a mí. Siempre Satanás ofrece sus placeres pecaminosas y sus riquezas corrompidas con una condición. Entonces, cuando Satanás ofrece algo, no es gratis, no es gracia, es un cambio. Y Satanás quiere algo de usted. ¿Qué quiere Satanás? Versículo 9 en nuestro texto, él dice a Jesús y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Tal vez los que sigan a Satanás recibirán riquezas corrompidas, pero en el fin perderán todo. Posiblemente usted está pensando, yo nunca adoraré a Satanás. Quiero decirle, tenga cuidado. Primero, Satanás quiere quitar su adoración de Jesús. Es decir, que su adoración a Jesús no importa. Es decir, que la asistencia en la iglesia no importa, no nos importa mucho. Recuerde, hermanos, el domingo es el día del Señor Jesucristo. Es su día. Es para la adoración de Jesús en la congregación de los santos. También los otros días son importantes para congregarnos, para estudiar la palabra, para animarnos. Cuando Satanás quiere su deseo de estar con el pueblo de Dios, cuando él quita su deseo de pasar tiempo adorando a Dios, él ya está haciendo el plan de Satanás en su vida. También, segundo, Satanás quiere quitar su adoración privada. Él quiere quitar su tiempo devocional. El tercer paso es robar su adoración. Cuando el dinero y el descanso nos importan más que la adoración del Señor, estamos empezando en el camino equivocado. Porque Satanás primero tiene que quitar la adoración de Jesús y después robar la adoración para que Él reciba la honra, para que Él reciba la gloria y Él reciba la adoración de usted. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo en versículo 10 en nuestro texto, dice así, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. ¿Es posible esta mañana que Satanás ya está robando su adoración? Que Satanás y las cosas de este mundo están robando la adoración suya que el Señor merece. Debe decirle a Satanás, vete, Satanás. Al Señor adoraré y a Él solo serviré con mi vida. ¿Qué pasó? Versículo 11 en el texto dice, el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Dónde estaban los ángeles en el tiempo de prueba? Los ángeles no estaban. Hermano, esta batalla espiritual no es para los ángeles. Esta prueba es una prueba de nosotros. Este desierto espiritual, hermanos, es una prueba para ver lo que está en su corazón. Jesús lo reprendió a Satanás y Satanás se fue de su presencia. ¿Por qué? Él perdió la batalla. Dios tuvo un propósito para el desierto espiritual. Jesús venció la tentación y después de ganar la victoria, Dios envió los ángeles para servirle. Y después de la tentación, Jesús podía salir del desierto
con victoria. Jesús triunfó la tentación. Jesús venció la prueba. Pregunta, ¿y usted? ¿Qué pasa en tu desierto? ¿Está ganando la victoria? ¿Está confiando en Jesús? Posiblemente esta mañana usted está en un desierto espiritual. Pregunta, ¿está desanimado? ¿Está deprimido? Tal vez está bajo ataque espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? Yo no digo que ser desanimado es un pecado, porque a veces los santos y los profetas son desanimados, pero los santos no permiten el desánimo afectar nuestra fidelidad. No afecta nuestro andar para el Señor. Cuando el desánimo y la depresión y los problemas económicos y los problemas físicos y todo tipo de problemas en nuestra vida, cuando estas cosas afectan nuestra fidelidad, cuando afectan nuestro andar para el Señor, sabemos que estamos bajo ataque espiritual, bajo ataque satánico. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está fiel en la adoración de Dios, en la congregación? ¿Está fiel usted en su adoración privada, devocional? Si no le importa la iglesia y no le importa el tiempo devocional, Satanás ya está ganando y usted ya está desviándose en el camino equivocado. Esta mañana tal vez está en una encrucijada en su vida. Hay un camino del Señor, tal vez es un desierto, tal vez es difícil, tal vez no sabe cómo va a sobrevivir, pero puede saber que es una prueba. La provisión de Dios es cierta, el propósito de Dios es bueno y el camino del Señor es correcto. Puede estar contento, confiar en Dios y adorar a Dios y todo saldrá bien. Pero hay otro camino de Satanás. A veces dudamos la provisión del Señor, dudamos el propósito del Señor. El camino de Satanás nos parece más fácil, más cómodo. A veces con riquezas, a veces con los deseos de la carne. Pero debemos saber el camino de Satanás es un camino engañoso, mentiroso y termina en el peligro y destrucción. ¿Cómo vencemos el desierto espiritual? Primero, confiar en la provisión y propósito del Señor. Número 2, confiar en los caminos del Señor. Número 3, estar contento y adorar a Dios. Muchas veces olvidamos la importancia de la adoración de Dios. Pensamos en la iglesia, pensamos en los cultos, solo en lo que nosotros recibimos. Que yo conozco la Biblia, yo no necesito más. Hermano, el culto de la iglesia no es para nosotros, es para glorificar al Señor. Nosotros recibimos bendiciones, sí, pero es el tiempo para el Señor, para cantar al Señor, para adorar al Señor, para darle a Él toda la honra y la gloria. Y cuando estamos contentos en el Señor y adoramos al Señor y decimos a Satanás, vete, porque yo adoraré a Dios y serviré a Dios solo. La Biblia dice, Santiago capítulo 4, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Recuerda que Dios tiene un propósito para el desierto, para edificarte, para purificarte, para probarte. Pero Satanás también tiene su propósito para destruirte, engañarte,
para alejarte de Dios y alejarte de la protección de Dios. Tenemos que seguir adelante en el camino del Señor. Y cuando salimos, hermanos, podemos salir de este desierto. Dios puede enviar consolación para nosotros y proveer todo lo que necesitamos. No sean engañados. El camino del Señor nunca nos lleva en la verdad. Siempre es engañoso el camino de Satanás. Tenemos que seguir adelante. Vamos a orar con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados.